¿Por qué marchamos las mujeres el 8 de marzo? Hoy te voy a contar justamente de eso, un poquito de la historia y mi experiencia en las marchas del 8 de marzo en la Ciudad de México. Hola, soy Rosario Ochoa, tu guía cultural desde la Ciudad de México, y si te interesa la historia y la cultura mexicana, te invito a suscribirte a mi canal, dejar un comentario, prender la campanita para no perderte ningún recorrido cultural. Bueno, antes de empezar quisiera aclarar que no es obligatorio que salgamos a marchar. Y ahora sí, te cuento un poquito de la historia del 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer no nació como una celebración, sino como una jornada de lucha. Fue a principios del siglo XX, en un contexto de la industrialización, de la desigualdad laboral, donde muchas mujeres trabajaban en fábricas, sobre todo en fábricas textiles, y con jornadas laborales extremadamente largas, pero también con salarios muy bajos y con derechos laborales casi nulos. En este contexto empezaron a surgir movimientos de mujeres trabajadoras para exigir mejores condiciones laborales, pero también el derecho al voto y el reconocimiento político. Por otro lado, también el derecho a decidir. Y fue en 1910, durante una conferencia internacional de mujeres socialistas en Europa, que ellas establecieron o propusieron establecer, mejor dicho, un día para conmemorar la lucha por los derechos de la mujer. Y con el tiempo se fue consolidando el 8 de marzo. Bueno, pues desde entonces el 8M se convirtió en una jornada para recordar que los derechos que hoy damos por obvios, como es el derecho al votar o a ser votadas, bueno, incluso trabajar, la reducción de la jornada laboral, pero también el derecho a decidir sobre nuestras vidas, fueron conquistadas después de décadas de organizaciones y luchas. En el caso del feminismo mexicano, el 8M se empezó a organizar desde los años 70. Colectivos feministas empezaron a conmemorar el Día Internacional de la Mujer con manifestaciones públicas para exigir la igualdad jurídica, los derechos reproductivos y el acceso al trabajo en condiciones más justas. También cabe recordar que desde el siglo pasado, con Elvia Carrillo Puerto, se exigió el derecho a votar y ser votadas. El 8 de marzo sigue siendo una fecha profundamente política, pero también las marchas hablan de desafíos que todavía existen y que seguimos viviendo las mexicanas. Por ejemplo, la violencia de género, la desigualdad laboral, la desigualdad en los salarios, por ejemplo, o para ser un poco más específica, pero también en lo privado, en la distribución de la desigualdad de los cuidados y muchas otras formas de desigualdades que seguimos viviendo. Y en ciudades como Ciudad de México, el 8M también se ha convertido en un momento de encuentro entre diferentes colectivas, ya sean niñas, trabajadoras, estudiantes, pero bueno, también adultas mayores que salimos a exigir un mundo mucho más justo para nosotras. Y bueno, algo interesante dentro de este movimiento feminista es que también ha transformado la forma en la que las mujeres convivimos con los espacios públicos, ya sea las calles, los monumentos y los espacios que de alguna forma se convierten en lugares de memoria, pero también de protesta y de mucha conversación. También te preguntarás por qué se usa el color morado. El color morado o púrpura se convirtió en un símbolo de movimiento feminista por su historia vinculada a la lucha de los derechos de las mujeres, especialmente desde el movimiento sufragista del siglo XX. Aquí quiero aprovechar para preguntarte algo. ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste hablar sobre la marcha del 8 de marzo? Y bueno, ¿tú qué crees que sobre estas movilizaciones se han cambiado la forma en la que se habla de los derechos de las mujeres o no? Y finalmente quisiera preguntarte, ¿qué mujeres en tu vida te han enseñado sobre resiliencia, justicia y dignidad? Te leo en los comentarios. En mi experiencia, las primeras marchas yo las recuerdo con muchos nervios y miedo a lo desconocido, sobre todo porque no sabía a qué me iba a enfrentar.
A mí me invitó una amiga, pero también, por ejemplo, yo no me sabía las consignas y fue algo que, bueno, en su momento, pues sí me puso hasta nerviosa porque iban a decir, ¿y esta qué hace aquí? Pero realmente no, pues desde las primeras marchas a las que yo asistí, siempre fue de una forma hasta cierto punto, pues sí, ¿no? Respetuosa, donde sabías que existía el bloque negro de las chicas que van vestidas todas de negro, pero que finalmente, pues ellas van haciendo pues su activismo, que también yo creo que es una forma de activismo, la rabia que tenemos muchas mujeres, sobre todo porque en la actualidad seguimos viviendo en una ola de violencia con muchos feminicidios. Si decides ir a marchar este próximo 8 de marzo, te dejo estas recomendaciones. De entrada, como ya te comenté, no es obligatorio salir a marchar, pero si decides hacerlo, te recomiendo por lo menos llevar una mochila, una gorra, un bloqueador, una pila externa, una botella con agua y una identificación, por lo menos. Ahora, también te recomiendo que no vayas sola, pero si aún así decides asistir, es muy fácil o de verdad que unirte a un contingente. Los contingentes siempre nos van a arropar y nunca nos van a excluir. Y también te recomiendo no fotografiar o grabar a las chicas del bloque negro. Y como ya te comenté, ellas están haciendo un tipo de activismo sumamente radical, pero también habría que respetarlo. Y bueno, el 8 de marzo es sobre todo una invitación a recordar sí la historia, pero a pensar el presente. Y para ti, ¿qué significa el 8 de marzo? Te leo en los comentarios. Y si este video resonó contigo, te invito a compartirlo. Nos vemos en el próximo y antes de finalizar, te invito a suscribirte a mi canal, dejar un comentario y prender la campanita para que sigamos encontrándonos en este viaje por la historia. Bye.